Bueno, muchachos, vamos a continuar hoy con las clases de JavaScript, ¿cierto? Hagamos un recuento rápido de lo que, digamos, se había visto la clase hace 8 días, la cual pues consistía primero en una estructura inicial de cómo pues empezar a codificar en JavaScript. En este momento pues necesitamos del apoyo, digámoslo así, de un documento HTML. Empezamos a ver pues digamos los tipos de variables, que existen variables var, let, que existen también constantes, ¿cierto? Que se usan no solamente para definir digamos un valor único que no se puede modificar, sino que también se puede usar para el tema de arreglos. Y por último terminamos hablando de las funciones, ¿no? Entonces hablábamos que una función, pues digamos, se define de esta manera por medio de una estructura que se llama function, el nombre de la función, que es totalmente opcional que se reciba parámetros o no, y que obviamente también las funciones pueden o no pueden retornar valores, ¿cierto? Algún valor como tal. Entonces aquí podemos devolver un texto, una variable, un booleano, ¿sí? Y que cuando se necesite más de una información pues podemos hasta devolver un arreglo si es necesario. También pues lo que siempre he explicado, que cuando una función retorna pues podemos desde nuestro código principal tomar esa función que se llama saludar y podemos imprimir su valor, podemos guardarlo en una variable, que por acá ya eso lo habíamos visto, o podemos también colocarlo dentro de un arreglo dependiendo si me devuelve true o false, ¿sí? En este caso, el último ejemplo, pues lo que hicimos fue exactamente eso, que retornara falso, ¿cierto? Que retornara falso o verdadero, y pues acá colocamos una condición y que dependiendo de lo que nos colocara la función o retornara la función, pues y haría la parte del bloque verdadero o haría la parte del bloque falso, cualquiera de los dos, ¿cierto? Entonces, eso fue, digamos, básicamente lo que vimos hace 8 días. Aquí alcanzamos a ver lo que fue funciones, perdón, variables, funciones y arreglos. Vamos a continuar hoy con parte de la documentación, ¿cierto? Vamos a seguir trabajando con parte de la documentación. Por acá estaba revisando algo antes del tema. Y pues digamos que íbamos más o menos por acá por las operaciones, aritmética, ¿cierto? Íbamos con la parte de asignaciones, esto también ya lo estábamos viendo y habíamos llegado exactamente al tema de las funciones, que pues aquí explican la sintaxis, ¿cierto? Con lo que son los parámetros, las funciones pues que cuando también se pueden colocar que retornen o no retornen, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces, cuando retornan, no retornan. Y los parámetros que pues digamos que eso no tiene, digamos, mucha ciencia, ¿cierto? Jonas tiene una pregunta. Sí, sí, señor instructor, qué pena. Lo que pasa es que pues, tengo alguna duda referente al término sintaxis. Sí. ¿Qué hace referencia como tal ese término? Es que, o sea, estaba investigando, pero pues me confunde un poco la investigación. Ah, ok, bueno. Cuando se le dice sintaxis es como la forma en que se debe escribir. ¿Sí? O sea, cuando decimos, es que está la sintaxis de algo, es cuando hacemos referencia a cómo se debe escribir o O cómo sea, debe ir escrito. Señor, o cuénteme. sea, básicamente es como la estructura del código o Ajá, qué. exacto. Ah, ok, ok. Por ejemplo, acá, mire, acá dice JavaScript Function Syntax, o sea, la sintaxis de una función en JavaScript, ¿cierto? ¿Cómo debe ir? Entonces, mire que acá, si ustedes ven, y eso pasa casi, o sea, pasa siempre, o casi siempre, cuando se está explicando algo en un código y dice sintaxis, mire que aquí, por ejemplo, no nos está diciendo ningún ejemplo, o sea, usted en todo ve ejemplos, ¿no? O ejemplo de tal cosa que... Acá no, acá me está diciendo es cómo va escrito. Entonces me dice, primero va la palabra función o function. Después va el nombre, ¿sí ves? O sea, él no está colocando acá ejemplos de fruta ni carro, no, me dice aquí va un nombre. Después van los paréntesis. Y en los paréntesis va el parámetro, o sea, aquí pues, sí lo pone en forma de ejemplo, parámetro uno, parámetro 2, parámetro 3. Si ustedes ven acá en la documentación, acá dice que los parámetros, los nombres de los parámetros tienen que ir separados por comas
Y acá me pone el ejemplo, parámetro 1, 2 y los 3 puntos, que significa que hay muchos más. O sea que yo puedo colocar acá ningún parámetro, o 1, o 2, o 3, o 4, o los que yo quiero, ¿sí? Aquí en adelante. Después me dice que lleva unos corchetes, y acá a manera de comentario me dice que aquí pues va el código que se va a ejecutar. Entonces esta sería la sintaxis de una función en JavaScript, o sea, es la forma en que se escribe, ¿cierto? Una función en JavaScript. Incluso pues acá hay más cosas, ¿no? Acá me dice que los nombres de las funciones debe contener, pueden contener letras o números, ¿cierto? Bueno, hay unas que no se pueden colocar. Entonces, siempre una función, por ejemplo, se sabe que no puede empezar con un número, por ejemplo, ¿cierto? Cosas por el estilo. El signo de dólar también es otro tema que también hay que revisar, cuándo se puede y cuándo no se puede. Cuénteme, Joans. O sea, básicamente, llegado al caso, un ejemplo, uno es código o las etiquetas o como le estamos decir a la escritura. O sea, el sintaxis o sea, hace referencia de una vez al error o qué. ¿Cómo O así? No sea, comprendo. es que estoy algo confundido. O sea, su merced dice que pues hay un orden Ujú. en la forma en que uno coloca las etiquetas o el código, ¿sí? Exacto. Llegado al caso que si uno no, exacto, si uno no la coloca en ese dicho orden, o sea, aparece la sintaxis, o sea, o sea, es que yo normalmente miro en la app que aparece como un aviso, o sí, un aviso que dice sintaxis, Exacto. ¿aparece eso? Sí, sí, le puede decir error de Ah, sintaxis. O sea, error de sintaxis quiere decir que está mal escrito. ¿Sí? Mal escrito porque de pronto ok, usted o colocó sea, acá. ella siempre aparece, o sea, ella siempre aparece siempre y cuando esté mal escrito, ¿sí? ¿O Exacto, qué? exacto, exacto, exacto. Eso es correcto. Sí, o Ah, ok, sea, ok. puede ser porque ya ha escrito mal la palabra función, puede ser que acá, digamos, usted haya puesto dos palabras, las haya separado con un espacio, ¿sí? Por ejemplo, usted colocó función saludar nuevo, por ejemplo. Entonces, automáticamente aquí me puede estar diciendo que es un error, ¿cierto? Bueno, hay algunas extensiones que me dicen de una vez que aquí hay un error de sintaxis, pero obviamente aquí ya me está diciendo que hay un error, y es porque obviamente estoy colocando dos palabras separadas y pues es un error de sintaxis. Eso, o sea, está mal escrita la forma. Igual pasa con eso, acá de pronto si yo pongo un punto en lugar de una coma, me va a arrojar un error de sintaxis, ¿sí? O de pronto se me olvidó cerrar la llave, entonces también es un error de sintaxis, ¿sí? Porque está mal escrito la forma en que estoy colocando la función, por ejemplo. Entonces todos esos son errores de sintaxis. Palabras O, mal escritas o la estructura o la sea, la puse mal. función, o sea, la función del sintaxis básicamente es como, digamos, un ejemplo en el teléfono, que cuando uno escribe alguna mala palabra arribita aparece como que la corrección. O sea, tiene como esa función, por así decirlo, ¿sabes cómo avisarle Sí, o claro, qué? es que eso ya depende de la herramienta donde se esté trabajando, ¿sí? O sea, no todo el mundo, no siempre le va a avisar. Ah, El que sí le puede avisar ok. sí o sí es el navegador cuando ya ejecuta el código. Pero obviamente también hay, no sé, programas o extensiones que le ayudan a medida que usted va escribiendo, le va automáticamente validando que usted lo que haya escrito esté bien o está mal. Entonces le va a decir de una vez que hay un error de sintaxis. Eso ya depende de las extensiones que usted maneje. ¿Sí? Pero por ejemplo en mi caso me alumbra en rojo porque hace también una validación acá inicial, pero yo no tengo ninguna extensión básicamente para eso. El que sí me puede decir cuándo está bien o mal es el navegador. ¿Sí? Entonces básicamente es eso. ¿Listo? Bueno, entonces, Sí, sí, señor. listo, ok. Gracias. Entonces, bueno, vamos a mirar entonces de acá, de la estructura de las funciones. Aquí ya empezamos a hablar de objetos, pero a mí me gustaría, antes de hablar de objetos, me gustaría hablar de arreglos, para después empezar a mirar el tema de objetos, ¿listo? Para llevar como una especie de, pues digamos como un orden más basado en lo que uno ve desde algoritmia, pues de que después de uno mirar condicionales, que igual no la hemos visto bien del todo acá las condicionales, las vamos a ir viendo poco a poco, los ciclos repetitivos, se pasa a ver esos arreglos y después ya empezamos incluso con funciones y con objetos, ya sería la parte de objetos. Bueno, vamos a empezar a mirar acá hoy, y digamos la idea es mirar todo lo que tiene que ver con arreglos. Entonces, los arreglos acá se trabajan, pues primero que todo lo más importante es saber que se trabaja con una constante,
¿cierto? O sea, se declara como constante y pues va un nombre normal de un arreglo y pues se puede colocar unos valores iniciales o si desea no se colocan los valores iniciales, eso ya dependerá. Entonces, por ejemplo, acá voy a borrar todo esto. Entonces voy a colocar una constante. La constante generalmente que uso y que viene también viene mucho en JavaScript es la constante de frutas, ¿sí? Entonces aquí es una forma en que yo estoy declarando un arreglo. Le estoy diciendo que esto es un arreglo y que tiene obviamente acá, o sea, aquí lo estoy diciendo, o le estoy diciendo que el tipo de valor es un arreglo porque le estoy diciendo que sea igual acá. Listo, él ya automáticamente conoce que esta constante pues es un arreglo porque le estoy diciendo acá que lo cree tal cual. Eso es una forma de hacerlo, pero también la documentación, para no irme tan estricto al tema, también se puede hacer con una palabra que se llama new array, que es como una forma antigua de hacerlo, pero digamos que es exactamente igual. Obviamente se usa más la otra, ¿cierto? Se usa más la otra porque esto, digamos que es más simple, pero también yo puedo decir acá, vamos a poner una nueva constante que se llame carros y yo le puedo decir acá que sea new array, ¿sí? Y acá su respectivo valor. Entonces, estas son las dos formas que existen para crear un arreglo. Las dos son exactamente iguales, o sea, no hay una mayor diferencia. Podemos decir que esta es como la versión antigua y esta digamos que es como la versión nueva. Entonces, obviamente, más que todo se usa esta por la simplicidad del código. De resto, no hay mayor cosa, pero sí hay que analizar algo, ¿sí? Porque digamos que uno tiene que también saber de dónde provienen las cosas. Cuando yo le estoy diciendo que estos son exactamente iguales, o sea, son dos arreglos que a la forma de crear son exactamente iguales, pero acá me da una información que a veces de pronto acá uno ni sabe por qué es. Y es que aquí lo que estamos haciendo es creando, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice qué se está haciendo acá? A ver, alguien. ¿Qué cree que estamos haciendo acá? O sea, ya tienen que decirme porque ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. ¿Está llamando como un objeto? Sí, casi, pero sí. Aquí lo que estamos haciendo es creando ¿No está un creando una objeto. herencia? ¿Cómo? ¿No está creando una herencia? No, herencia no, porque herencia es cuando yo trabajo entre las clases, ¿cierto? Cuando yo creo una clase, estoy definiendo clases. O sea, las herencias es cuando yo tengo una clase, estoy creando como la estructura, ¿no? A nivel de clases, creo una clase, después heredo de otra clase. Aquí no estoy creando clase porque en ningún momento estoy usando la palabra clase, ¿sí? Estoy instanciando, ¿cierto? Un objeto de la clase array. O sea, estoy creando un objeto de esa clase. Entonces, carros es un objeto de esta clase, ¿sí? Carros, entonces, es un objeto de acá de la clase, ¿listo? Entonces, cuando hacemos también esta línea acá arriba, significa que estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero pues digamos que uno ya pasa, pues, o sea, ya uno no dice, esto es un objeto, no, pues esto es un arreglo, ¿sí? Pero digamos que sí, y ya más adelante vamos a ver el porqué digamos, de esta parte tan importante. Entonces, cuando creamos un arreglo acá, estamos usando una clase array y estamos creando un nuevo objeto. O sea, un arreglo a la hora del T, pero es un objeto de la clase array. O sea, la clase array en JavaScript es toda una clase. ¿Listo? Es toda una clase. Entonces, de cualquiera de las dos formas, estamos haciendo una instancia de la clase array. Cuénteme, Joans. O sea, es como un llamado pues a dicha corrección y la corrección, o estoy entendiendo mal. ¿Cómo así corrección? Pues a lo que su merced se refiere. No, pues, En la constante, o sea, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? pues sí, o sea, a lo que yo voy es que pues se está declarando, sí, la constante. Sí, sí, O sí. sea, sí, y pues, o sea, se hace la corrección o estoy entendiendo mal. No, Es pero que pues acá, también pero estoy... corrección de que yo no estoy ¿Cómo? corrigiendo nada. Instanciando. Sí, 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 se puede utilizar el término. Sí, sí. Sí, porque corregir es cuando yo hice algo mal y estoy corrigiendo. Y pues acá no se está corrigiendo nada. Estoy creando una instancia de una clase. O sea, una instancia, recuerden que es como una copia, ¿cierto?
una copia exacta de la clase, de la estructura de la clase. ¿De acuerdo? Y obviamente una instancia o cuando se instancia, ¿qué lleva? Queda en un objeto, ¿cierto? El objeto, digamos, es el resultado de instanciar una clase, el objeto. Entonces, lo que estamos haciendo es instanciar una instancia de la clase. En ambos casos estamos haciendo la misma instancia. Estamos haciéndolo acá en frutas y aquí también en carros. Entonces, obviamente el más usado siempre va a ser este porque es más simple. ¿Listo? Es más sencillo de trabajar. Igual, en ambos casos me dice que yo puedo también colocarle unos valores iniciales. Eso ya dependerá si el arreglo va a tener un valor inicial o no. Entonces yo puedo acá decirle que puedo llenarlo con una fruta que es banano, ¿sí? Y acá si quiero puedo colocar más, puedo colocar mora, ¿sí? Y cosas por el estilo. Eso ya es obviamente dependiendo del caso, del ejercicio, de la necesidad de colocarle unos valores iniciales o bajarlo totalmente vacío. Generalmente es vacío porque obviamente la información proviene de otro lado y pues casi nunca tenemos un valor por defecto, digámoslo así. ¿Listo? Una O vez sea, tenemos básicamente, esto, señor. qué pena, instructor. O sea, básicamente el LED es, bueno, el constante es igual que el LED, ¿sí? Bueno, el const, ¿es que se dice Sí, const? sí, sí, constante. ¿Es igual al que LED? Sí. O No, sea, que al LED. permite declarar. Sí, o sea, pues, o sea, lo que está investigando se me hace muy parecido al LED, que no permite, o sea, cambiar eh, variables o... No, pero Sí, el o LED sea, que sí no puede... permite. El LED sí permite porque lo que son variables son Bueno, var o el y bar, ¿cuál LED. es? Ah, del bar es el que no permite No, estos la dos sí cuestión. permiten porque son variables. O sea, acá yo puedo crear una variable nombre y puedo decir que sea igual a Juan y más adelante puedo decir que nombre sea igual a Pedro. Eso sí lo puedo hacer, él me va a dejar. Y lo mismo sería con la variable let. Con el LED. Exactamente igual. Entonces yo también puedo decir que acá se llame María, ¿cierto? Y acá le digo que de variable se llame Marta. ¿Sí? Exactamente igual. Porque son variables. Las constantes, una constante es un valor fijo. O sea, es algo que yo no puedo cambiar. Yo no puedo decirle acá constante, por ejemplo, ciudad Neiva y después decir ciudad Bogotá. ¿Sí? Acá esto me tiene que estar generando un error. ¿Por qué? Porque me va a decir, oiga, usted ya declaró la constante, por eso se llama constante, porque es algo que no se puede modificar. ¿Sí? Entonces aquí esto me podría estar, no sé por qué no me lo señala acá, me imagino que todavía no analiza el código, pero en ejecución sí debería botarme un error diciéndome acá que esto no puedo hacerlo porque esto es una constante y no puedo modificarlo. ¿Qué pasa con los arreglos? ¿Qué pasa con los arreglos? Y digamos que eso es lo que tiene de especial los arreglos. Los arreglos, yo los arreglos puedo declararlos si quiere con LED, incluso hasta con bar, ¿sí? Yo puedo hacer esto, pero lo que pasa, y también lo puedo hacer con bar perfectamente, pero lo que pasa es que la forma, digamos, recomendada o correcta en JavaScript de hacerlo es con una constante. Ahora, uno dice, bueno, si es una constante no puedo modificar la información que está por dentro. Entonces, aquí es donde hay una pequeña diferencia o digamos una aclaración a la hora de trabajar con constantes para arreglos. Una constante o un arreglo creado como constante lo que hace es que no me permite modificar su estructura externa, digámoslo de alguna manera. O sea, la estructura externa va a ser de pronto, pues aparte del valor que se coloque acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá este arreglo frutas, yo no puedo acá, por ejemplo, decirle así como frutas, incluso hoy en un ejercicio me pasó eso, yo no puedo decirle que en la posición 3 ponga fresa, esto me va a arrojar un error, porque él me va a decir que ese valor no, digamos, no puedo hacer esa modificación en una constante, ¿sí? Incluso si yo ejecuto acá el código, voy a tratar de ejecutarlo, aquí me tiene que estar arrojando un error, espérenme un segundo, no me lo mostró. Vamos a ver, frutas empty fresa, bueno, aquí me dejó fresa, pero acá me dejó un vacío, mire. Incluso aquí se salta, porque yo le puse acá 3 frutas
Ah, bueno, sí me lo está dejando. Bueno, lo que digamos a lo que voy con la constante es que él no me permite de pronto cambiar el tipo de dato o cosas por el estilo. ¿Listo? Pero, O por sea, eso entonces digamos, se asemeja a esta LED, ¿sí? no. Constante es diferente a LED. Diferente. Constante es algo fijo. LED y var son variables. ¿Sí? Son cosas que cambian, se pueden cambiar. Una constante no se puede cambiar. ¿Sí? Ah, ok. O sea, una Listo. variable, una constante no se puede cambiar. ¿Sí? Si usted busca acá, digamos, en la documentación de JavaScript, por ejemplo, acá, él pone de ejemplo que una constante es generalmente, por ejemplo, el número pi. ¿Sí? Y acá hace, mire, incluso acá dice que cuando yo coloco como constante el número pi y después le digo que pi sea igual a ella misma más 10, esto me debe generar un error, dice acá. ¿Por qué? Pues porque yo ya no puedo modificar el valor, ¿cierto? Ya no puedo modificar el valor que tiene inicial, ya digamos declarado, una vez declarado. Yo no puedo hacer esa modificación. Entonces, eso es lo que me está diciendo él acá, que no me permite hacer esa modificación como tal. Incluso acá está guardado en algo que se llama un tricache, que eso lo podemos ver más adelante, pero es como una especie de validación de que si se genera un error, pues entonces se ejecute la parte del cache. Y aquí está ejecutando exactamente la parte del cache, que es un mensaje de error, ¿cierto? Que me lo dispara exactamente el tratar de modificar el valor que tiene la constante pi. ¿Sí? Yo aquí, digamos, acá la constante pi tiene todo este valor y después le digo que pi sea igual a 3,14, solamente 14, o sea, le quité el resto de valores. Entonces, esto dispara un error y el error me lo está generando acá, ¿sí? Entonces, eso es el problema. Pero si yo hubiera declarado esto como LED, no pasa absolutamente nada. ¿Sí ven? No pasa absolutamente nada porque es una variable, puede cambiar. Var también no pasa absolutamente nada. Pero un valor constante es un valor que sí no se puede modificar solamente una sola, o sea, se puede declarar una sola vez, que es en el momento en que se crea, se pone el valor y ya. ¿Listo? Entonces, las constantes, cuando se trabajan con arreglos, o los arreglos cuando se trabajan como constantes, es exactamente lo mismo. Yo creo una estructura y yo esa estructura no la puedo modificar después. Pero es a lo que hace referencia es que es la estructura como externa del arreglo. ¿Listo? Es como la estructura que va a ser externa. Por eso tocaría buscar como algún ejemplo que aclarara un poquito el funcionamiento de la constante o de los arreglos como constantes, ¿sí? Pero básicamente eso es, digamos, o por acá debe ser en alguna parte de esto de la documentación, debe explicar un poco bien ese tema de que se crea como constantes. De todos modos, como a lo que hoy es que se crea la estructura, ¿listo? Ya lo interno, por ejemplo, mira, acá dice que toca leer esta parte. Aquí es donde explica un poco ese tema de por qué se tiene que usar constantes en los arreglos, ¿listo? Ahí está como para que lo lean y lo busquen. Pero básicamente es eso, la estructura externa, la que no me permite modificar, o el tipo de dato, o el valor, por ejemplo, cambiarlo a que LED, no sé si eso sea así, espera un momento. Por ejemplo, decirle frutas es igual a hola, por ejemplo, ¿sí? Entonces, espérenme, revisamos acá. Puede ser un error, espérenme ver si de pronto con LED esto sí puede cambiar. Miren, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, por ejemplo, me acordé de eso. Entonces, con LED, frutas es un arreglo y después lo puedo volver un texto normal o un número o lo que sea. Yo le puedo decir acá cualquier número. Pero si esto es obviamente una constante, pues yo no puedo cambiar esto. Esto me arrojaría un error porque me diría que es una constante, eso es un tipo de dato fijo, ¿sí? A eso es de pronto una de las cosas que, como les digo, hace referencia a tener que crear arreglos con tipo constantes. ¿Listo? Bueno, de acá al momento de crear nuestros arreglos, espérenme, estaba buscando por acá, pues ya vemos la estructura, ¿no? Entonces hay varias formas que es esta. Hay personas que les gusta escribir la información así, hacia abajo, para irla separando. Y una vez tengo yo creada la estructura, puedo empezarlo a alimentar internamente porque, ojo, una cosa es la estructura externa y otra cosa es como lo interno. La información interna sí puede modificarse como yo desee. Entonces,
por ejemplo, ahí tengo un arreglo que puede ir con información o puede ir sin información, dependiendo. Y yo acá puedo ir ubicando, por ejemplo, valores. Yo puedo decir que, por ejemplo, en la posición 0 sea uva, que en la posición 1, mira, incluso acá me arrojó, sea manzana, en la posición 2 pera, en la posición 3 naranja, en la posición 4 plátano. Entonces, esto recuerden que es, ya lo hemos visto muchas veces aquí en Escalidrado, es más o menos, espérenme por aquí, entonces es ir colocando valores, ¿cierto? Entonces ir colocando acá, digamos, aquí posiciones. Recuerden que las posiciones en los arreglos empiezan en 0, ¿cierto? Así, así y acá. Entonces miren, ese sería como nuestro arreglo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo realmente, por ejemplo, con este ejercicio, es que acá iría uva, por ejemplo, ¿sí? Aquí iría la palabra uva, que incluso acá va minúscula estas dos. Acá iría manzana y así sucesivamente, ¿no? Manzana. ¿Sí? Y entonces así iría el resto de fruta. Entonces después iría pera, naranja y plátano. Bueno, que acá sería banano, no banano. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces aquí estamos ¿qué? Alimentando nuestro arreglo. Y pues para imprimir, pues hacemos exactamente el mismo proceso, solamente que en medio de una función para imprimir. Entonces yo quiero imprimir naranja, entonces pongo la posición 3, ¿cierto? Que es la naranja, y pues me tiene que imprimir acá, ¿cierto? Aquí. Ahí está naranja. Desde acá recuerden que aquí también es una forma de poder manipular o revisar el código. Entonces yo desde acá puedo traer frutas y él me va a mostrar aquí los valores, ¿cierto? También yo desde acá puedo decirle que me imprima cualquier posición, ¿sí? Y ahí está, por ejemplo, pera, que es este 0, 1, 2, pera, ¿sí? O desde acá yo también puedo alimentar el arreglo, pero obviamente lo que yo haga acá, una vez se actualice, pues se pierde. O sea, yo desde acá puedo crear una nueva fruta, por ejemplo en la posición 6 puedo decir que sea igual a mango, y si llamo a las frutas me aparece acá mango. Bueno, incluso me salté una posición, perdón, era la posición 5. Posición 5 era acá mango, ¿sí? Entonces, pero obviamente una vez actualice, esa información se pierde porque lo que haga acá es como temporal. Lo que yo haga acá en la consola va a ser siempre temporal. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos lo que nos decía acá de poder alimentar. Bueno, la otra forma que es new write, ¿sí? Lo mismo acá, ¿cierto? Que yo puedo ir colocando. Bueno, eso es como para extraer. Entonces, si yo quiero sacar una información y quiero pasarle a una variable, pues solamente creo la variable y pues le asigno el valor, uno de los valores de acá. Entonces, por ejemplo, car en este caso quedaría con la palabra sabat, que es la primera de nuestro arreglo car. Entonces lo he sacado a una variable para algo que necesite, digámoslo así, ¿sí? Aquí estoy guardando algo en esa posición y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí se está sobreescribiendo, ojo, aquí se está sobreescribiendo, por ejemplo. O sea que esta palabra va a ser reemplazada por esta palabra open, ¿sí? Listo. Aquí ¿qué pasa? Mire, aquí ya nos muestra algo muy interesante. Aquí nos muestra algo que se llama un toString. Un toString es hacer una conversión para que me convierta ¿a qué? ¿A qué creen que se convierte esto? ¿Quién me dice? Acá en la Cadena de texto. de texto. Exacto, a una cadena de texto. Entonces, ¿qué me está queriendo decir acá? Me está queriendo decir que tome todo mi array y lo convierta en una cadena de texto, y acá me dice que lo va a separar por coma. O sea, él va a mostrarme aquí exactamente esto que está acá: banano, coma, orange, coma, apple, coma y mango, ¿sí? O banana. Entonces, o sea, deja de ser un array, ojo, pero no es que el arreglo se pierda o se desaparezca, no, sino que la información la estoy sacando, la estoy imprimiendo o extrayendo
pero la estoy convirtiendo en un texto, perdón, para que sea más fácil de imprimir. Eso es lo que me está diciendo acá. Pero aparte de eso, que eso también lo puedo hacer aquí, miren, le puedo decir acá, frutas.toString, ¿sí? Así. Entonces ahí me va a imprimir todas las frutas, pero en forma de cadena de texto. Ahí está, miren, uva, coma, esto es un texto, es un string normalito. Yo puedo guardar eso en una variable, entonces para que me imprima la cadena de texto. ¿Listo? Todo esto que quería guardar en una variable. O sea, yo puedo decirle acá, por ejemplo, let frutas o mis frutas. Y le puedo decir que sea igual a frutas.toString. ¿Sí? Entonces, esto es una variable de tipo string. ¿Sí? Y yo acá puedo imprimir entonces mis frutas. Es un texto normalito. ¿Listo? Ahí estaría. Pero lo que va interesante acá es lo siguiente. El toString es un método, miren, de la clase array. ¿Sí? Por eso les decía que esto es un objeto. O sea, venimos del tema de clases. Entonces, toString son los métodos, uno de los tantos métodos que tiene la clase array aquí en JavaScript. Entonces, este método, ¿qué hace? Es un método que convierte o retorna, porque él retorna, ¿sí? Él retorna una cadena de texto. O sea, él tiene una función, por dentro funciona algo, no nos interesa saber cómo funciona. Lo que nos interesa es saber qué hace este método. Este método lo que hace es que me devuelve un string y me devuelve que el array convertir en una cadena de texto. Él retorna. Entonces, mire que lo que estamos haciendo acá es que guardando en una variable lo que me retorna esta función o método. Recuerden que la palabra función y método pues es básicamente muy similar o exactamente igual. ¿Sí? Entonces, ¿la diferencia cuál es? La diferencia es que un método es una función, digámoslo así, que está dentro de una clase. Y cuando hacemos funciones como la que hemos hecho acá, ejemplo, son funciones sueltas, que no están dentro de una clase. Esa sería como la pequeña palabra o diferencia. Eso se llama encapsulamiento en programación orientada a objetos, encapsulamiento. Entonces, el método o función, como quieran llamarlo, es algo que me devuelve, o sea, hace un return, internamente él hace una conversión, como le digo, no nos interesa qué hace, cómo lo hace, sino que nos interesa es qué nos devuelve, o sí, digamos en este caso que me devuelve un string, y ya, ahí está. Entonces es el primer método que vemos de la clase array. ¿Listo? Bueno, aquí está. Entonces, bueno, aquí ya estamos hablando de array como objetos. Entonces, esto ya cambia un poco el tema porque aquí ya él lo está tratando de pasar a objetos, pero no quiero irme todavía a objetos. Es muy sencillo el tema de objetos, pero pues tenemos que abarcar primero todo el tema de los arreglos. Entonces, esta partecita la vamos a saltar un poco para después verlo. ¿Listo? Array y propiedad. Entonces, bueno, de acá, mire que aquí ya empezamos a ver varios métodos de la clase y atributos. Recuerden que las clases están construidas o están organizadas en atributos y métodos, ¿no? O si queremos verlo a un lenguaje mucho más conocido, como variables y como funciones. ¿Listo? Entonces, una de esas más usadas es el len. El len lo que hace, o sea, por ejemplo acá, voy a borrar esta conversión voy a seguir trabajando la palabra de frutas. Es que yo quiero, incluso lo puedo hacer desde acá, permítanme, lo hago desde aquí, desde la consola. Voy a decirle, mire, frutas, ahí sabemos que tenemos nuestro arreglo. Entonces yo le puedo decir frutas.len, ¿sí? .len. Eso es un atributo, porque mire que no tiene paréntesis. Si tuviera un paréntesis, sabría que es un método. Es un atributo. Entonces, ¿qué me devuelve este atributo? El tamaño de mi arreglo. Esto yo lo puedo usar para revisar qué tamaño tiene mi arreglo. Para hacer un for, por ejemplo, es muy bueno porque ya no tengo que saber cuántas frutas llevo, sino que con esto yo puedo colocarlo dentro de un for, ¿sí? Para imprimir, por ejemplo, las frutas uno a uno. Entonces, por ejemplo, veamos ese ejemplo o ese ejercicio. Quiero imprimir las frutas, pero no las quiero imprimir obviamente así o como las hemos trabajado, sino que quiero imprimirlas una a una, incluso con un texto, no sé. Entonces, voy a hacer un for. Recuerden que el for es un para, ¿no? Es un para. Incluso espérenme que ahí me trajo una estructura muy extensa. Tragámosla así. Entonces, ahí está. Voy a poner, por ejemplo, let i, ¿sí? Punto y coma. Y acá recuerden que nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Le decimos que
y sea menor a, no sé, al tamaño, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero recorrerlo, si yo quiero que mi array se recorra 3 veces, entonces le digo acá esto, ¿cierto? Y acá, pero es que aquí me faltó algo así, ahí va. Entonces yo le digo a él que i empiece en 0 y vaya hasta que i sea menor a 4. Entonces 0 sería 0, 1, 2, 3. El 4 no va porque es antes o es digamos cuando sea menor. Entonces todos estos son menores a 4. Ya este sería igual a 4, entonces no va. Entonces, ¿qué haría? Mi for se ejecutaría 4 veces, ¿cierto? 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nuestro arreglo no va a tener siempre una cantidad fija de valores. En este caso porque lo estamos haciendo acá quemado. Pero obviamente también nuestro arreglo se puede alimentar con información que la persona escriba. Entonces, como nunca voy a saber, o digamos, no voy a saber la cantidad o el tamaño exacto de un arreglo, entonces aquí me es difícil siempre saber. Por ejemplo, ¿qué tal que aquí exista otra fruta? Por ejemplo, frutas 5, por ejemplo, acá mora, ¿sí? Y entonces, ¿qué me tocaría? Me tocaría entrar a modificar también el código, pues no sería como correcto. Entonces, una forma muy buena de hacerlo es llamar a mis frutas, a las frutas, punto, ¿cierto? Length. ¿Esto qué me va a devolver? Me va a devolver el tamaño, ya lo acabamos de ver acá. Me va a devolver el tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí la fruta en este caso, pues con la mora, porque lo acabamos de agregar, me devolvería 6. Entonces, esto es como si dijéramos 6. Y listo, entonces acá ya tengo un for que no importa la cantidad de frutas que tenga. Puedo ir imprimiendo, por ejemplo, acá por consola, puedo ir imprimiendo frutas. Entonces, por ejemplo, bueno, pongámoslo así. Frutas sin texto, frutas, posición i. ¿Sí ven? Y el for se va a detener en el tamaño exacto de mi arreglo. Ahí estoy haciendo entonces frutas en la posición i y miren. Espérenme porque esto va dentro de... listo, ahí está. Entonces miren, ¿sí? Ya las está imprimiendo por separado. Ya las está imprimiendo por separado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Uva, manzana, pera, naranja, banano y mora. ¿Listo? Entonces va de manera separada. ¿Sí queda claro? Sí, señor. queda claro. Bueno, entonces mire, ahí estaríamos trabajando el para o el for, porque realmente la palabra es for. Entonces estaríamos haciendo un for, ¿sí? Que generalmente acá pues colocaríamos siempre es el número exacto, el 5 o el 6. En este caso sería 6. ¿Sí? Ahí está. Pero como les digo, puede que el valor de mi arreglo cambie, puede que incluso acá agregue otra fruta. Entonces, por ejemplo, papaya. ¿Qué pasaría con la papaya? Entonces no se imprimiría porque me tocaría llegar a modificar acá. Entonces, para no estar modificando, estar pendiente, entonces frutas.length. Ya. Él automáticamente me va a decir qué tamaño y nunca se va a quedar por fuera ninguna fruta. ¿Sí? Siempre. Así quita o ponga, pues obviamente va a hacer el for con el valor exacto de mi arreglo. Entonces, esa es la primera. Ese es, digamos, uno de los primeros atributos que está acá. Después tenemos algo que se llama un sort. Por ejemplo, car.sort. Entonces, esto lo que hace es ordenar un arreglo. Entonces, por ejemplo, ya no, bueno, aquí puedo hacer esto, pero puedo imprimir acá antes de que me imprima. Voy a decirle acá frutas, incluso eso lo puedo hacer creo que solo, frutas.sort. Vamos a ver si es así. Sí. Eso es un método, o sea, lleva paréntesis porque es un método. Frutas.sort. ¿Listo? Ojo, porque él devuelve. ¿Listo? Él hace un retorno y en este momento no lo estoy colocando. Entonces vamos a revisar qué pasa. ¿Qué hace? Miren. ¿Qué pasó acá con las frutas? Mire que cambiaron de orden. Banano, manzana, mora. Mire que las organizó de manera alfabética. Las ordenó, las organizó. Quiere decir que él ha hecho, por medio de esto, ha tomado el mismo arreglo,
¿cierto? Y lo ha organizado. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a mirar si el retorno, porque no estoy seguro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si así? Vamos a ver, o sea, igual va a ser la acción de ordenar, ¿listo? No es que no la va a ordenar, solamente que va a imprimir por consola. Señor, cuénteme. Profe, una pregunta. Yo veo que la palabra sort es una palabra reservada y length no. ¿Por qué? Esta palabra len, Sí, señor. Esa palabra pues veo que no es como reservada. En cambio, sort sí. sí es una palabra reservada, lo único es que el editor es el que hace que cambie el color, ¿sí? O sea, sí es reservado porque, por ejemplo, si yo acá creo, o sea, ¿cómo sé si es reservado o no? Porque yo, por ejemplo, creo una variable Porque puede crear una variable. Eso, puede y crear la una variable. variable length, no sé, bueno, vamos a mirar si me deja porque debería de arrojarme un error, ¿no? Ah, sí deja. ¿Sabe por qué puede ser? Porque la palabra length, obviamente no la puedo, o sea, es una palabra, digámoslo así, que está dentro de la clase. O sea, no es un método, sino como hace parte de una clase. Entonces, digamos que para llamarla como palabra, para que me haga algo, que es retornarme el tamaño, pues tengo que hacerlo por medio de un objeto. De pronto sort sí puede ser que sea diferente. Vamos a ver. O incluso puede que acá me dejen imprimir normal, ¿no? Sí, también. Miren, también funciona sort. Pero lo que pasa es que es por eso, porque para llegar a ellas tengo que primero llamar a el objeto y después sí puedo llamar al método. Entonces no hay de pronto tanto problema con cosas que sí, obviamente el if, que el if sí va directamente, o sea, lo tengo que llamar directamente como tal. Entonces, ese sí puede ser una palabra reservada. Igual, obviamente uno nunca crea variables con ese tamaño, ¿sí? O con ese nombre, perdón. Es por eso. Bueno, acá entonces les estaba diciendo que aquí también lo ordena, pero entonces miren que él lo que hace es que devuelve, digámoslo así, creo que sí devuelve una cadena, bueno, aunque no sé si es una cadena, pero él imprime, que imprime esta línea, miren, él está imprimiendo bueno, imprime el arreglo, pero también lo imprime ordenado, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, quiere decir que si yo quito el for, bueno, que el for es una forma diferente de imprimir, pero acá lo que él hace es que de todos modos imprime el arreglo ordenado, básicamente es lo que él hace el sort. Cuando yo lo pongo para que imprima, pues lo imprime ordenado, y si no lo pongo para que imprima, pues lo que hace es ordenarlo y ya, para de contar, ¿sí? Es eso básicamente. Bueno, eso es lo que está haciendo acá. Aquí pues explica lo del tamaño, ¿sí? Pues acceso a al primer elemento. Bueno, acá ya hace como un tema de cómo se puede acceder al último elemento. Entonces o sea, estos ya son como, pues decirlo así, como un pequeño truco, ¿sí? O una forma sencilla. Y es, ¿cómo puedo acceder al último elemento sin saber cuál es el último elemento? ¿Cuál es su posición? O sea, yo puedo tener un arreglo de 20 frutas, de 50 frutas, y sin necesidad de ponerme a buscar cuál es el último, una forma es decirle que me imprima frutas en el tamaño -1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir acá, sin saber exactamente cuál es el tamaño acá, yo puedo decirle a él, imprímame frutas en la posición, pero la posición yo no la verdad no la conozco, o sea, la posición que va acá no conozco. Entonces, una forma es decirle frutas.length -1. ¿Por qué -1? Porque el tamaño, obviamente él me va a decir 6, ¿cierto? Frutas.length no es la posición, sino la cantidad. Entonces en este caso tengo 2, 4, 6, 7 frutas, o sea que esto me volvería 7 -1, 6. Entonces le estoy diciendo imprímame frutas en la posición length -1 o frutas.length -1. Entonces eso es lo que me está diciendo ahí, una forma sencilla, digamos, de solucionar ese pequeño inconveniente. Bueno, acá ya habla de cómo recorrer el for, incluso acá lo formatea algo mucho mejor. Y acá entramos, bueno, sí, de una vez revisémoslo,
a algo que se llama un for each, ¿sí? Yo en algún momento les he explicado el for each, o bueno, les dije más o menos a qué hacía referencia. ¿Listo? No, más bien les explico esto después porque esto tiene que ver con objetos. Entonces, no, todavía no. Más adelante. Después les explicaré el for each. Esto lo saltamos porque tiene que ver con objetos. Bueno, acá ya empezamos a ver una serie de métodos que están acá. Bueno, aquí termina con algunos. Asociar. Métodos.len. Bueno, acá hay varios. Y acá voy a saltarme esta parte. ¿Cierto? Bueno, acá hay algo que me interesa. Acá, por ejemplo, esto es una forma de poder revisar si un arreglo proviene de una instancia array, o es un arreglo. Entonces, una forma es haciéndolo por medio del instance of, que ya lo habíamos usado, ¿no? Ya habíamos visto que nos imprimiera, por ejemplo, si una variable, no, ese es un type of, instance of. Por ejemplo, acá, yo le puedo decir que si frutas es una instancia de la clase array. ¿Listo? O sea, ahí le estoy haciendo una especie de pregunta. Esto es para validar. Esto es algo que se puede hacer para validar si el arreglo en este caso es, pero en frutas es un arreglo. Entonces, si imprimimos acá la respuesta, él nos va a decir que sí, verdadero. O sea que esto yo lo puedo revisar para saber si frutas es un arreglo. También obviamente yo puedo colocar una variable acá, nombre, por ejemplo, y no sé, incluso un valor acá, Pedro, y yo le puedo decir que si nombre es una instancia de un arreglo, ¿cierto? O sea, una instancia ya sabemos que es como una copia de la clase, y él me dice que es falso. Entonces, de esta manera yo puedo revisar si una variable o no, que en algunos casos se puede llegar a necesitar, si una variable no es un arreglo o es una variable normal. ¿Listo? De esta manera. Eso es lo que nos dice la documentación. Bueno, acá una vez ustedes terminan de revisar esto, pasamos a la parte de métodos. Acá hay una lista grandísima de métodos, incluso yo por acá tenía otra lista, que es esta, que también está en la documentación, sino que, bueno, tocaría buscar acá objetos del array y acá métodos. Hay una gran cantidad de métodos, hartísimos, pero obviamente no los vamos a ver todos porque, primero que todo, no todos son tan usados. Y pues obviamente también pues nos vamos a ir como alargando que eso, entonces se nos extiende un poco la explicación porque mire que son bastantes y irlos mirando uno a uno. Pero sí vamos a ir a mirar o vamos a mirar los más usados o los más conocidos, los que son más comunes. Incluso acá hay varios que ya hemos visto, mire, ArrayLength, toString, ¿sí? Esos todavía no los hemos visto, por acá hay otros que también digamos son, y pues básicamente esos son los más usados, ¿listo? Ahí están los métodos y después ya empiezan cosas como por ejemplo cómo buscar dentro de un arreglo, cómo ordenar un arreglo, cómo iterarlo. Iterarlo es lo que hemos hecho acá. ¿Sí? Esto es una iteración, o sea, iterarlo es tomar un arreglo y recorrerlo básicamente. Eso se llama iterar, recorrerlo. Y lo que hemos hecho acá es eso, recorrer nuestro arreglo. Entonces aquí ya nos enseña cómo iterarlo, bueno, el tema del array constantes y hasta ahí terminaría. Lo más importante acá es cosas como aprender como los métodos, o sea, qué hacen, y el tema, por ejemplo, de búsqueda, bueno, búsqueda y ordenamiento, pero más que todo búsqueda, es como lo más necesario acá. Bueno, entonces para eso vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces el primero sería el array push, ¿sí? Que es como el más común o más usado. Entonces el array push, ¿qué es? El array push se usa, espérenme un segundo acá. Sí, yo creo que lo vamos a borrar. Listo. Ahí. Puede ser un arreglo con vacío o puede ser un arreglo con información, con datos. Pero entonces, ¿qué pasa? Acá, esta forma, como estamos llenando, tenemos una falencia, tenemos un pequeño problema, ¿sí? Y el pequeño problema consiste en que yo tengo que irle colocando la posición, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le pido a un usuario que me cree sus frutas? Entonces vamos a cambiar el ejercicio. Vamos a crear un arreglo y vamos a decirle, ay, ¿cómo era? Ya se me olvidó, lo estaba haciendo. Prom. Vamos a usar algo que se llama un prom. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a crear una variable que se llame mi fruta.
y va a decirle que sea igual a un prompt. ¿Un prompt qué es? Un prompt es una forma en que yo le puedo pedir datos al usuario por medio del navegador. ¿Listo? Digite una fruta. ¿Listo? Le voy a decir así. Digite una fruta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que él digite o lo que él escriba acá me va a quedar guardado en esta variable. Es lo mismo que hacíamos en el EPP o en PSeInt, que le decíamos escriba. Le decíamos escriba y debajo colocamos la variable y pues lo que escribía queda guardado en la variable. Entonces aquí lo hacemos, pero pues es en una sola línea, obviamente. Entonces aquí supuestamente quedaría guardada una fruta. Entonces yo le puedo decir acá, bueno, él me está proponiendo una solución muy buena para el ejercicio, que ya la podemos estar haciendo, pero vamos a primero, o bueno, sí, espérenme, la coloco. ¿Cómo era que me decían? White. Voy a hacer este código, pero no lo voy a ejecutar, o sea, lo voy a dejar comentado, porque sería bueno para verlo ahorita, pero entonces por el momento lo único que quiero decirles es frutas.push mi fruta. ¿Listo? Así. Eso que está en comentarios no lo vamos a ejecutar todavía, solamente esto. ¿Listo? Hasta ahí sería. Entonces mire, yo vengo acá y él me dice digite una fruta. Le voy a decir que sea, por ejemplo, mandarina. Y listo, ya se terminó mi código. Es un código muy sencillo. Pero si yo vengo acá a buscar frutas, mire que me aparece mandarina, ¿cierto? He agregado una fruta. Entonces, ¿qué pasa? Que no tengo que estar preocupado por qué posición va a tener. O sea, no tengo que decirle, es que esta va en la posición 0, esta va en la posición 1, esta va en la posición 2. No. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera que me agregara, o sea, si yo quisiera que el ejercicio dijera, el usuario tiene que agregar 5 frutas, o sea, un valor exacto, pues puedo hacerlo no por medio de un ciclo infinito, sino por medio de un ciclo ya más fijo, que es, bueno, infinito no, sino un ciclo como el while, sino que puedo hacerlo por medio de un for, ¿sí? El mismo for de ahorita. Entonces yo le puedo decir a él, por ejemplo, let in es igual a 0, ¿cierto? No le puedo decir que frutas.len, sino que, como les digo, va a un valor fijo, en este caso 5. Si yo le digo a él, agrégueme, porque quiero que vaya a 5, entonces le voy a decir esto que está acá, así. O sea, le estoy diciendo que haga el mismo proceso que hicimos ahorita, pero que lo haga 5 veces. Ahora, ¿qué hace el push? El push lo que hace realmente es que él solito va y toma, en este caso, este valor, que es mire que eso es un método, ¿cierto? Ya sabemos que es un método, y él me recibe un parámetro. Él me dice acá que está recibiendo un parámetro, ¿cierto? Que incluso pueden ser varios también. Ahí solamente le estoy pasando uno, pero yo le puedo pasar acá, por medio de la coma, más valores, ¿sí? O sea, yo puedo decirle, agrégueme al arreglo frutas, banano, fresa, mora, ¿sí? Y él de una sola línea me va a ejecutar, me va a ingresar todos esos datos a la arreglo frutas, ¿sí? Porque eso también es lo que me dice acá, que yo puedo colocar la cantidad que quiero. Él me va a retornar un número. Bueno, en este caso no me interesa tanto el número, pero él dice que retorna un número. Casi nunca se usa para que me retorne. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo así, le digo a él, entonces, toma el valor y él lo que va a hacer es irlos agregando al final. Sin importar, como le digo, si esté el arreglo vacío, si tiene ya frutas o no tiene frutas. Él lo va a ir agregando al final. ¿Listo? Y acá pues le estoy diciendo un valor exacto, le estoy diciendo que lo ejecute 5 veces. Entonces, puedo colocar acá las frutas. Entonces puedo decirle acá fresa, mora, mango, limón, banano, ¿cierto? Puedo revisar aquí mi arreglo de frutas y ahí están mis frutas, ¿cierto? Frutas de fresa, mora, mango, limón y banano. Listo, ahí están. Pero ¿qué pasa si yo quiero que la persona agregue no solamente 5, sino las frutas que él quiere? Entonces, hay personas que le gustan 3 frutas, hay personas que le gusta solamente una, hay personas que le gustan 10 frutas. Entonces, obviamente aquí ya este valor ya se me vuelve incierto, este valor que está acá. Lo pongo en signo de pregunta pues para que sepamos que es incierto su valor. Entonces, al ser incierto ese valor, este for no me sirve. ¿Cuál me sirve? Me sirve un while, por ejemplo, que ustedes saben que es un ciclo repetitivo, que él está ahí, repita, ¿cierto?
eh, hasta que se rompa el ciclo. ¿Qué hace este igual? Bueno, que me lo sugirió el código. Revisemos. Él me dice, si frutas.toLowerCase, esto lo que hace es una conversión. ¿Listo? Es igual a, perdón, es diferente a salir. Entonces agregue esa fruta. ¿Sí? Entonces vamos a revisar. Y le decimos acá mi fruta, ¿sí? Que es la variable. Incluso creo que él se está basando en este prompt. Espérame que esto como que toca sacar acá, así. Es más bien así. El ejercicio va con esta parte. Entonces, él acá dice mi fruta, yo le digo digite una fruta. El que me está diciendo acá, que esto lo haga mientras pues sea diferente de la palabra salir. Quiere decir que cuando yo digite la fruta, si le escribo la palabra salir, pues se va a romper. ¿Listo? Recuerden que acá, cuando es un while, el while se ejecuta por primera vez. O sea, la condición se revisa, por eso hace falta esto de aquí. ¿Qué hace él? Él, si es diferente a salir, o sea, puse acá banano, entonces lo que él hace es que toma el arreglo y agrega la fruta banano. Y vuelve y pregunta, ahora sí se queda encerrado acá. Mi fruta es igual a, digite una fruta o salir para terminar. ¿Sí? Que incluso este mismo texto sería muy bueno colocarlo acá. Así. ¿Sí? Para que sea como igualito. Y listo, ahí se queda, entonces, ahí se queda ejecutando acá. Entonces mi código lo que hace es crear la constante, pasa a esta línea, valida, porque puede que la primera vez le escriba salir y entonces ya se acabe y no coloque ninguna fruta, puede que no me guste ninguna fruta, entonces no coloco ninguna, pero puede que yo le haya puesto entonces banano, entonces agrega banano, vuelve y pregunta, ¿cierto? Y vuelve y arranca el while, puse mora, entonces agrega mora, vuelve y pregunta y así sucesivamente. ¿Cuándo se acaba este while? Cuando le escriba salir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, mire, por ejemplo, pongo salir y se terminó, no puse ninguna, la arreglo frutas está vacío, ¿sí? Porque le puse de una vez salir. Pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, banana? Pongo fresa, pongo uva, pongo mandarina, pongo naranja y ya le doy salir. Bueno, salir creo que es con minúscula porque solamente salía con minúscula. Listo, ahí ya he creado mi arreglo y esas, digamos, son mis frutas favoritas. Listo, mira, ahí está, banano, fresa, uva, mandarina y naranja. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, el push. Entonces el push va agregando al final, ¿sí? Cada fruta iba siendo agregada al final. ¿Listo? Entonces no tenemos que preocuparnos por la posición, porque esté en la posición 0 o en la posición 1, que cuál era la que seguía, que la posición 2, no tengo que preocuparme por eso. Ustedes, la función push es, digamos, idónea para eso. ¿Listo? Es idónea para el tema de agregar elementos. Espérame que me perdí. Listo. Otra función sería algo que se llama pop. Array.pop. Entonces, array.pop lo que hace es el efecto contrario al push. Es eliminar. Ese sí lo podemos ver desde acá para no hacer un ejercicio tan grande. Incluso aquí con las frutas, yo tengo acá las frutas. Entonces, por ejemplo, yo le digo a él frutas.pop. ¿Listo? Hago esto. Mire, él me devuelve. ¿Qué hace el pop? Elimina. ¿Cuál va a eliminar siempre? El último que está en el arreglo. No sé cuál es, pero va a eliminar el último. Entonces, él me devuelve, este método me devuelve el elemento que acabo de eliminar. En este caso, naranja. ¿Qué pasa si yo le digo que me imprima las frutas? Mire, ya no está más naranja. ¿Listo? Si vuelvo y ejecuto el pop, por ejemplo, me dice que acaba de eliminar mandarina, o sea, me devuelve el elemento que eliminé. Mire, ya solamente quedan banano, fresa y uva. Y repito el proceso, pop. Mire, ya solamente queda fresa, ya solamente quedaría banano y eliminé banano. Y frutas, vacío. ¿Qué pasa si le digo nuevamente que me ejecute? Me dice indefined, o sea, no encuentro nada, o indefinido, no me elimino nada. ¿Por qué? Pues porque mi arreglo ya está totalmente vacío. O sea que con el push agrego al final del arreglo y con pop elimino al final también, o el último elemento. ¿Listo? Entonces tenemos dos funciones muy sencillas que pues obviamente nos arregla bastante
todo el tema de trabajar con arreglos. ¿Listo? ¿Qué otra función está? Está otro que se llama chief, que es muy similar a pop. ¿Sí? Bueno, acá me pide otra vez, voy a ponerle mango, uva, fresa y mora. Y le doy salir. Listo. Ahí ya tengo mis nuevas frutas. Listo. Pero ¿qué pasa si yo le digo a él frutas punto un chief? Bueno, me faltó, perdón, ahí me botó un error. Un chief, listo. ¿Cierto? No, perdón, estoy haciendo algo incorrecto. No es un chief, es chief. El que tengo que trabajar es chief, este. Listo. ¿Qué hace él? Él elimina el primero. O sea, hace también la eliminación. Pero entonces el pop elimina el último del arreglo y el chief lo que hace es eliminar el primero. Entonces, miren. Si yo busco la palabra frutas, mi arreglo ahorita, antes era mango, uva, fresa y mora, ahorita es uva, fresa y mora. Entonces acabo de eliminar el primero. ¿Qué hago con el unchief? Pues el unchief es como el similar a push. Entonces, por ejemplo, frutas punto unchief, ¿cierto? Y acá le digo que me agregue, por ejemplo, sandía, ¿cierto? Ahí me dice cuántos hay. 4. Mire, antes eran ¿cuántos? Eran 3. Ahora hay 4. Entonces, mire. Sandía, ¿sí ve? Ha sido agregado al principio del arreglo. Sandía, uva, fresa y mora. ¿Sí? Aquí en conclusión tenemos, en resumen tenemos 4 métodos. Push, ¿cierto? Pop, chief, FT, creo que es así, y un chief. FT, ¿cierto? Entonces este agrega al final de la write, ¿cierto? Este de acá elimina al final o agrega, elimina el último de la write, ¿sí? Este de acá agrega al principio y el unchief, o creo que es viceversa, unchief es agregar, sí, unchief agregar, este es eliminar, elimina al principio, así. Listo, ahí serían los 4 métodos, los primeros 4 métodos importantes de un arreglo: para agregar, para eliminar, para agregar, para eliminar. ¿Listo? Al final y al principio del arreglo. ¿Listo? Vamos a revisar qué otro y con ese terminamos para que no se nos haga tan extensa la clase. Después de esos 2, podemos ya empezar a mirar, por ejemplo, el splice. Bueno, ya miramos acá, por ejemplo, este no, bueno, no casi no lo he usado, creo que es como, no sé si qué tan nuevo sea, el add. Él lo que hace es como retornar el índice, ¿sí? Pero bueno, este no. Está el pop, push, ya lo vimos. El join todavía no lo hemos visto. El shift, un shift, todavía falta el delete, el concat, bueno, hay varios todavía que faltan acá. Vamos a mirar el splice, este que está acá, ¿listo? Entonces, él lo que hace es que puede añadir, ¿sí? Él puede añadir o puede reemplazar o puede eliminar un elemento dependiendo de la posición que le especifiquemos, ¿sí? O sea, que básicamente lo que hace es como modificar. Entonces el splice lo que hace es modificar. Ya dependerá de si yo quiero usarlo para reemplazar algo, o para añadir algo, o para eliminar algo. ¿Listo? Entonces él lo que hace es eso. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, mire, por ejemplo acá, el primer valor, ¿cierto? Es, creo que es la posición, no mentiras, espérame, reviso acá. El primer valor, bueno, aquí dice que el arreglo es este, después quedó limón. 0, 1, 2, posición, sí, es la posición. Y el 0 creo que hace referencia a
si va a eliminar o no va a eliminar elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, voy a imprimir solamente frutas. Ahí estarían mis frutas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo le digo a él frutas.slice. Entonces, él me dice, mire, ¿dónde empieza? ¿Sí? ¿Qué son los parámetros? ¿Dónde empieza y dónde termina? Entonces, por ejemplo, de estas 4 frutas, yo quiero agregar en medio de la uva y de la fresa, quiero agregar una sola fruta, por ejemplo. Entonces yo le digo a él, yo quiero que empiece en la posición 0, 1, ¿cierto? Entonces le digo posición 1. ¿Dónde termina? Entonces, espérame, reviso acá. Entonces, ¿dónde termina? Entonces, acá depende. Si yo no quiero borrar nada de mi arreglo, entonces pongo 0. ¿Listo? Pongo 0. Y después de eso, entonces irían los textos. Entonces, ¿qué quiero colocar? Por ejemplo, quiero colocar una fruta llamada naranja. ¿Sí? Y listo. Vamos a ejecutarlo. A ver qué me sale. A ver si me sale bien o no. Frutas. Ay, no quedó bien. Espérame, entonces reviso. Slice. No, esperemos que es que esté escribiendo mal, ¿cierto? Es que yo puse slice y no es slice, es splice. Pero frutas.splice es este. Lo está escribiendo mal. Entonces lo mismo. ¿Dónde empieza? Miren. Entonces 1. Entonces 1 ¿qué es? Repito, 0, 1 en uva. Coma. ¿Cuántos voy a eliminar? Le digo que 0. ¿Listo? Después me dice, entonces coloque ahorita los ítems, o sea, la cantidad de elementos que voy a agregar. En este caso solamente voy a agregar uno que es naranja. Y listo. Miren que es exactamente lo mismo, solamente que estaba colocando mal la palabra. Listo. Frutas, y miren dónde queda. Bueno, me quedó antes de uva. Entonces tengo que colocarlo después. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, quiero agregar ahora sí en medio de estos dos otra fruta o 2 frutas más. Entonces le digo frutas.splice, ¿sí? Entonces le digo dónde empiezo. Entonces ahora sí, espérenme que se extendió esto. Entonces le digo 0, 0, 1, 2, 3 sería, como lo agrega antes, entonces sería 0, 1, 2, 3, antes de fresa, entonces 3, ¿sí? ¿Cuántos voy a eliminar? Entonces aquí es donde él dice que depende si voy a eliminar o no voy a eliminar cosas. Bueno, aquí por ejemplo, si yo quiero reemplazar fresa, digamos que no me gustó la fresa, entonces quiero quitar la fresa. Entonces yo le digo acá 1, ¿sí? O sea que él en esa posición me va a eliminar la fresa, ¿cierto? Y entonces voy a decir que en lugar de fresa me ponga, por ejemplo, limón. Listo, ahí está. Miren lo que me arroja, me devuelve fresa porque fue el elemento que él encontró para hacer la modificación o el espacio. Entonces miren, ¿sí ven? Ahorita en lugar de fresa quedó limón, ¿sí? Obviamente puedo tomar más elementos. Yo si lo hubiera puesto 2 hubiera tomado fresa y mora y pues hubiera quedado solamente limón y mora no hubiera quedado. ¿Listo? O pues puedo agregar más elementos. Entonces, yo le puedo decir acá, por ejemplo, voy a modificar el limón. Ya no quiero el limón, ya voy a usar, por ejemplo, papaya y banano. Listo. Ahí me dice cuáles son los 2 elementos que acabo como de quitar o reemplazar. Listo. Y miren, ahí está. Uva, papaya y banano. Listo. Ahí dice entonces también la modificación. Entonces es con splice. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Todavía nos faltan algunos, no son tantos, para el tema de los métodos como más comunes. ¿Listo? Los más usados. Entonces, ya después de eso podemos empezar a buscar, a mirar los de organizar, ¿cierto? Que son estos, los de búsqueda, perdón. Entonces, por ejemplo, find index, find last, ¿sí? Index of, que ya lo hemos visto por ahí. Includes también las índices. Estos son algunos que vienen de esa parte. También tendremos los de ordenamiento, que son sort, que ya lo vimos, reverse, que haría lo contrario, tus sorter, tus reverse. Bueno, ahí no todos vamos a usarlo como le digo, pero sí la gran mayoría.
Aquí ya hablamos algunos de la parte de matemáticas. En JavaScript hay una clase de matemática que se llama Match, y él a la vez tiene también sus métodos, ¿sí? Como en la clase Write. Entonces aquí está para ordenarlos haciendo uso de la clase de matemática que se llama Match. Y una vez tengamos eso, ahí sí podemos empezar a hablar de objetos. Ahí sí ya podemos devolvernos un poco y empezar a hablar del tema de los objetos, cómo creamos nosotros nuestras propias objetos, ¿sí? Y aquí pues cambia un poquito el concepto pues digamos como de la tradicional forma, digámoslo así, de programación orientada a objetos, ¿sí? Cambia un poco, ya les explicaré en su momento, pero entonces a eso es lo que voy. Una vez tengamos eso ya listo, nos faltaría ver algo del tema de fechas, que es algo muy pequeñito. Y yo creo que ya podemos empezar a trabajar con el DOM, ¿sí? Que es muy interesante. De pronto esto lo abarcamos en la próxima clase, todo lo que acabo de decir que hace falta, porque son cosas mucho más cortas del tema de arreglos, y ya podemos empezar de pronto dentro de 15, no, dentro de 3 semanas, porque dentro de 15 creo que es festivo, dentro de 3 semanas, entonces empezamos a hablar del tema del DOM, que es muy interesante, es muy chévere, y ahí ya podemos ver pues temas un poco más avanzados, ¿listo? Y si nos queda algo por acá pendiente, pues lo abordamos y lo vamos mirando, por ejemplo el tema de JSON, que también tocaría mirar el tema de JSON también acá, y cosas por el estilo. ¿Alguna pregunta, muchachos, antes de despedirnos? ¿Preguntas? Pues bueno, por el momento no, todo está pues ahí clarito, ya es práctica todos esos códigos. Exacto. Listo, Oscar, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces muchachos, pues nos estamos hablando. ¿Listo? Cualquier duda pues me escriben, estamos hablando y nos vemos entonces dentro de 8 días. Bueno, en estas sesiones, ¿no? De resto pues el jueves común y corriente. ¿Listo? Entonces muchachos, una feliz noche y nos estamos hablando. Sí, muchas gracias, buenas noches. Bueno, a ustedes muchachos. Buenas noches, profe. Bueno, Gracias. hasta luego, que estén bien. Profe, muchísimas gracias, que esté bien. Listo, hasta luego, ustedes. Chao.